un bragadense implicado en el peor atentado de la historia de la República Argentina. Hoy vamos a hablar del bombardeo a Plaza de Mayo de 1955. Mi nombre es Ezequiel Núñez Cornelia. Si te gustan mis videos, en la descripción te dejo cómo colaborar. La historia de nuestro país está plagada de días fundacionales, días en los que algo nace o algo muere, días de éxtasis colectivo o de hondo dolor. Pero hay una fecha, hermanos, que rompe el molde de la épica criolla para sumergirnos en la tragedia pura. Una fecha que nos obliga a torcer la cabeza y preguntarnos cómo fue posible. Se nos ha enseñado que las Fuerzas Armadas son, por definición, la última custodia de la patria, la trinchera final contra el enemigo foráneo, extranjero. Pero el 16 de julio de 1955, el enemigo no vino por el mar, ni cruzó la cordillera. El enemigo vino del cielo y habló en nuestro propio idioma. La afirmación contundente y disruptiva es esta: el bombardeo a Plaza de Mayo no fue un golpe militar, fue un acto de terrorismo, ejecutado con alas nacionales. La cifra lo grita en silencio. Por primera vez en la historia, aviones argentinos arrojaron bombas sobre civiles argentinos. Unas 308 víctimas fatales, más de 700 heridos, y todo esto son cifras oficiales. Las cifras extraoficiales indican aún más víctimas, y una herida abierta en el alma de la República que no suturó jamás. El síntoma, lo tangible, es la evidencia física que aún hoy nos interpela. La Plaza de Mayo, el corazón cívico y simbólico de nuestra nación, se convirtió en un campo de batalla. ¿Qué vimos ese mediodía? Vimos aviones de la Armada y de la Fuerza Aérea, Grumman F-9F, Panther y AT-6 Texan volando bajo. Vimos bombas de 50 y 100 kilos. Vimos el cráter frente a la Casa Rosada. Vimos la cúpula de la aduana hecha trizas. Y lo más desgarrador, vimos a laburantes, oficinistas, transeúntes y sí, a militantes que se habían congregado a defender el gobierno, caer bajo el fuego de su propia bandera. El blanco, se dijo, era el presidente Perón. La excusa, un golpe de Estado. Pero el resultado fue el horror indiscriminado, un bombardeo metódico en tandas sobre una zona civil densamente poblada. La manifestación tangible, la masacre, es solo el efecto. La herramienta usada fue la bomba, el proyectil, la aeronave, pero la verdadera esencia de este evento no reside en el sonido de la explosión, reside en la geografía del odio que lo hizo posible. No se trató solo de terminar con un líder, se trató de instaurar un precedente brutal, el uso de la fuerza extrema sobre la propia población para resolver una disputa política. La masacre de la plaza es solo el vehículo, el síntoma de una patología más profunda, la incapacidad de la Argentina de tramitar el disenso sin recurrir a la aniquilación del adversario. La verdad del 55 reside en un plano inmaterial, la disolución del pacto cívico fundamental. El concepto traición, para comprender la raíz, debemos recurrir a la etimología y al contexto fundacional. En el centro de este evento está la palabra traición. El término viene del latín traditio, que a su vez deriva del verbo tradere, que significa entregar, transmitir o dar a manos de otro. Originalmente, en el derecho romano, no tenía una connotación negativa, era simplemente la acción de pasar algo. Con el tiempo se especializó para significar la entrega de confianza a un enemigo. El 16 de junio se produce una doble traditio, una doble traición, una doble entrega que quiebra todo principio. La entrega del honor militar al dirigir la potencia de fuego de la nación contra la misma nación.
la entrega de la vida civil, al pasar por encima del derecho fundamental a la vida en pos de un objetivo faccioso. El valor original y atemporal que se profanó ese día es el de la patria, y la etimología nos recuerda: la patria, del latín pater, es la tierra de los padres, el lugar de la pertenencia común. El bombardeo fue una agresión al pater, al origen que nos une, no a la facción que nos separa. La República Argentina, desde la gesta de Mayo, se forjó sobre una tesis: que somos un colectivo imperfecto, pero indisoluble, destinado a la grandeza. El bombardeo de 1955 fue la negación de este destino, fue la manifestación de que, para algunos, el fin de la puja política justificaba la destrucción del otro. La esencia del 55 es el destino fracasado, el momento en que se demostró que un sector de la élite estaba dispuesto a matar a sus connacionales para reencauzar la historia a su conveniencia. El avión, el piloto, la bomba fueron la herramienta para transmitir un mensaje inmaterial: o te alineás o te aniquilo. Volvemos a explicar. Lo tangible, el hábito, fue el rugido de los motores, la estela de humo, la metralla. Lo inmaterial, el valor central, el mensaje de que la política argentina había ingresado a una dimensión donde el diálogo terminaba donde empezaba la pólvora. El avión, diseñado para defender la soberanía, fue convertido en el instrumento de la tiranía fratricida. Esta es la lógica perversa que debemos entender. Un instrumento de poder fue entregado a la facción, traicionando su propio fundacional de la patria. Ahora anclamos la teoría abstracta en la emoción y la vivencia, y lo hacemos a través de una figura que encarna esta tragedia con una cercanía dolorosa: el factor Bragado. No es el momento de juzgar la moral individual de quienes apretaron el gatillo, sino de comprender la carga que llevaba ese piloto. Uno de los aviadores que participó la asonada fue el teniente de corbeta Enrique Marelli, oriundo de la tierra de Bragado, aquí en la provincia de Buenos Aires. Marelli no era un mercenario, era un militar argentino formado en nuestras instituciones, que llevaba el aire de su pampa natal. Su historia nos ofrece el marco concreto para entender la tragedia. Un hijo de la patria volando sobre el corazón de la patria, atacando a otros hijos de la patria. Este hecho individual, el de un bragadense en la cabina de un avión atacante, nos obliga a salir de la abstracción. No fue un acto anónimo, fue un acto de un vecino, de un compatriota. Y es el ejemplo máximo de cómo la polarización ideológica puede arrastrar a un hombre a invertir el sentido de su juramento. Dentro de esta narrativa, el contraste esencial no es Perón versus la Marina, sino la ofrenda cívica versus el daño indiscriminado. Mientras en la cabina se decidía dónde caería la próxima bomba, abajo, en la plaza, el pueblo se congregaba. Algunos, armados de convicción, ofrecían su pecho, su vida, para defender un proyecto político. Ellos encarnaban la ofrenda cívica, el principio de la militancia, la defensa del voto. La antítesis era el bombardeo, la negación total de esa ofrenda, el uso de la tecnología militar para un daño indiscriminado, atacando a quienes se manifestaban, a quienes trabajaban, a quienes simplemente estaban allí. El error no fue la protesta, fue la respuesta, el uso de la fuerza letal donde solo debía haber disputa política. El bombardeo con el bragadense Marelli y todos los demás pilotos fue la antítesis del valor central de la patria. En lugar de proteger a la comunidad, la atacaron. Unamos los hilos. El rugido de los aviones fue la superficie, el quiebre del destino común fue la esencia y el rostro del piloto de Bragado fue la ilustración de cuán profundamente caló la tragedia en nuestro propio tejido social. Hoy, la Plaza de Mayo
ya no tiene cráteres, salvo algunos agujeros de metralla en algunos edificios, pero la cicatriz persiste. El legado del 16 de junio de 1955 no es un balance de culpas políticas, sino una advertencia a fuego. Fue el día en que la Argentina entendió que la grieta, cuando se arma, deja de ser un debate para convertirse en una masacre. Nos enseñó, de la manera más cruel, que la herramienta más poderosa de la patria, sus fuerzas armadas, puede ser entregada para fines facciosos. La persistencia y el poder de este hecho residen en su condición de pecado original, de odio moderno. Fue la inauguración de una escalada de violencia política que nos costaría décadas de sangre y dolor. Nuestra misión como argentinos no es olvidar, es entender el mecanismo que la superficie del odio siempre esconde la negación de un valor central, que es el de nuestra indisoluble pertenencia. Que el corazón de la República, la Plaza de Mayo, fue y será el lugar donde manifestará nuestro destino común. El bombardeo del 55 fue un tiro al aire, pero no al azar. Fue un tiro directo a la médula de la República, y aún hoy seguimos sintiendo ese eco. Si el video te gustó, déjame en los comentarios qué pensás acerca de este suceso que tuvo lugar en nuestro país y compartir con quien creas que puede gustar.